Muchas Senador Roy. gracias, señor presidente. Saludo a todos los compañeros, las compañeras, a los ministros desde el Pacho y los altos funcionarios. Primero, quiero decir que hoy se ha hablado de un acuerdo histórico. Yo tuve el honor de firmar ese acuerdo de paz en nombre del Estado colombiano y del jefe del Estado y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos. Un acuerdo reconocido como histórico no solo por quienes lo firmamos, sino por 26 países europeos, por más de una docena de países de América Latina, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde tienen asiento Estados Unidos, Rusia, China, Alemania. Es un acuerdo que el mundo reconoce como un acuerdo exitoso que le dio al mundo la buena noticia de que era posible parar una guerra de más de 50 años y salvar vidas, miles de vidas que en las cuentas de las senadoras citantes en este autodebate de gobierno a gobierno no fueron tenidas en cuenta. Ninguna de las dos honorables senadoras se quiso referir a la cantidad de vidas que se han salvado. Fue para eso que firmamos la paz, para que estos más de 13.000 hombres y mujeres colombianos, supérstites de ese medio siglo de guerra, dejaran de matar y de ser muertos y dejaran de generar pérdidas de vidas humanas también entre los militares de Colombia. Eso se logró. La guerrilla más grande y antigua de América Latina pasó a la legalidad y hoy, sin armas, defiende las ideas sometiéndose no solo a la Constitución, a la ley, a un tribunal, primer acuerdo en la historia, donde un grupo insurgente o guerrillero no derrotado se somete a la Constitución y a la ley, pero no solo a la Constitución, se somete a los dictados del presidente del Senado, el doctor Lidio García, como lo hacemos todos. Cada sesión de este Congreso es un ejemplo de que es posible dejar las armas para tramitar los conflictos de manera pacífica. Por eso defendemos ese acuerdo, un acuerdo además que comprometió a 4 países garantes y que por supuesto estuvo todo el tiempo vigilado por el componente internacional del mecanismo de verificación que se creó para tal fin y que fue coordinado y sigue siéndolo por la misión de verificación de Naciones Unidas. Se ha dicho aquí hasta el cansancio y lo ha reconocido el propio alto comisionado para la paz, el doctor Ceballos, el número de hombres y el número de armas que fueron dejadas. El principal compromiso de cualquier grupo ilegal por fuera de la Constitución de un país es dejar las armas, dejar la violencia e ingresar a la sociedad y en este caso someterse a la Constitución, porque además, como todos sabemos, no se hizo una constituyente a pesar de que esa era la exigencia original de las FARC. Pero en cambio sí se hizo un acuerdo no para las FARC, sino para construir un nuevo país. Ese nuevo país pensando en 5 millones de pobres absolutos, en 7 millones de campesinos para quienes se planeó una reforma rural integral y un proceso, por supuesto, de adjudicación y de formalización de tierras. El comisionado Archila hoy hace mención de 400.000 hectáreas. Las cifras nuestras son diferentes, pero si me apego a las de él, está hablando de la formalización que no es la distribución de la tierra, porque aquí el gobierno ha mezclado los dos conceptos de manera que aquel campesino que heredó a sus hijos y nietos y bisnietos la parcela, pues se le formaliza, pero no se le ha dado un solo metro de tierra adicional y el acuerdo está previsto para darle tierra a aquel que nunca la tuvo en un país de desposeídos y de abandonados durante 2 siglos. Claro, también para que el Estado llegara a los territorios, a esas 16 zonas más lastimadas por la violencia que hoy hacen parte de las llamadas PEDETs, pero para ello habíamos previsto, ilusos nosotros, recuerdo un debate que hicimos con la entonces senadora Claudia López sobre los cálculos de lo que debería costar la recuperación de esas zonas, la recuperación de la Colombia más empobrecida, 70 billones y nos parecía muchísimo y a todos les pareció demasiado. Hoy el comisionado Archila nos ha dicho que ha invertido cerca de 3 billones de pesos con gran esfuerzo. Y eso, por supuesto, corresponde al 5% o 4% de lo que debería invertirse en estas épocas en que vemos con asombro que se han gastado cerca de 40 billones de pesos en escasos 3 meses. Cuán poco parece 70 billones para sembrar de paz el territorio colombiano y para lograr que el Estado llegase a esas zonas donde aún
no llega. Claro, eso implicaba también otros compromisos, implicaba el desarrollo rural integral, las reformas rurales necesarias, implicaba también garantizar las 16 curules para las víctimas en esas zonas para que tuvieran y tengan y tendrán vocerías auténticas, pero también garantizar el tratamiento diferenciado para los pequeños cultivadores, 100.000 familias que de buena fe firmaron un compromiso de sustitución de cultivos y hoy están en la alegalidad por cuenta de que tal norma no ha avanzado. Nos cuenta así la ministra que hay un proyecto de ley avanzando en la Cámara que se llama Pedro Pascasio Martínez. Yo solamente sugiero, no sé de quién fue la idea, que le cambien el nombre, porque ese héroe nacional tan admirado por todos los colombianos, por mí incluido desde la infancia, pues hay que recordar que es un homenaje al reclutamiento de menores de todos los ejércitos. Era un menor reclutado por el Ejército Libertador. Claro, en esa época no había VIH. Nosotros creemos que hay que mirar con detalle lo que aquí se ha venido hablando y diciendo a propósito de este acuerdo de paz histórico. El ministro de Defensa ha hecho algunas menciones, entre otras cosas, si está todavía con nosotros, yo le sugiero con afecto que consiga la iluminación de su despacho, ministro, porque si no la gente va a creer que usted está del lado oscuro de la fuerza. A mí me parece importante señalar solamente algunas cifras. Usted ha insistido en que recibieron 200.000 hectáreas del gobierno anterior, de eso ya va a ser 2 años, y que, como proclamó su antecesor, el ministro renunciado Botero, habían logrado 100.000 hectáreas de erradicación el año anterior. Y entonces el televidente que nos escucha con un lapicero cualquiera y una hojita en cuentas de tendero, dice 200.000 menos 100.000, pues da 100.000. Y sin embargo, para finales del año pasado tenían las mismas 202.000 y han aumentado a cerca de 220.000 hectáreas, lo que significa o que la erradicación es un falso positivo, erradicación que no tiene auditorías suficientes y lo que se han gastado en recursos y en vidas humanas para erradicar 100.000 hectáreas ha sido un desperdicio o una falsedad,